acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. No bajo cabeza, no a la orden del patrón, y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, buenas noches. Trataré de contextualizar esta situación lacerante que vive el mundo del migrante. Hoy en día podemos decir que el mundo ha resultado un pequeño pueblo, una pequeña aldea, y esto ha creado ciertos problemas, dificultades, sobre todo cuando se da la confrontación entre dos etnias distintas, cuando se acentúa demasiado la asimetría étnica, y por ello quisiera empezar contando un cuento con la esperanza de que esto nos dé puntos para reflexionar, para tener realmente una idea de lo que se vive actualmente en el mundo de la migración o de la movilidad humana. Y espero que este relato sea bello en cuanto al contenido y que realmente pueda alcanzar largas distancias, como lo han sido estas lluvias, como lo ha sido este frío. En fin, quiero que realmente penetre las conciencias de nosotros, que somos una región de llegada, de deportación, de paso, en fin, que realmente podamos profundizar en ello. El cuento dice así: Setut, que corrió, mandó a volar a un vendedor de agua. Érase una vez en un cierto pueblo, al límite de un cierto desierto, donde una niña que se llamaba Aisha tenía 5 hermanitos, y para quedarlos solo quedó su padre, porque la mamá había muerto de una grave enfermedad. Pero después el padre se relajó, y al inicio la madrina, que se llamaba Setut, no hizo ningún mal a los huérfanos, hasta que un día ella trajo al mundo a una niña, y es aquí cuando empieza la dificultad para estos huérfanitos. A Aisha la castigaba, la dejaba sufrir de hambre y esperaba que muriera. A la hija, que le había puesto el nombre de Fátima, por el contrario, le daba todo aquello que consideraba lo mejor. Una tarde, mientras el sol estaba por caer, Setut, que estaba en la parte de la entrada a la casa, esperaba al marido, vio una sombra que se alargaba sobre las dunas y se movía hacia ella. Pocos minutos después, el sonido de las campanas le reveló el misterio.
era un vendedor de agua que quizá, muy probablemente, se había perdido en el desierto. Y sus vestidos eran andrajosos, su lenguaje era incomprensible y su aspecto era miserable. Y Setud, que era una mujer ignorante, se espantó y lo corrió de un mal modo. La noche cayó de improviso. Aisha, esta pequeña, que había asistido a la escena desde lejos, robó un puño de dátiles y salió de casa a la búsqueda del extranjero. No fue difícil encontrarlo, allá detrás de los eucaliptos que indicaban el pequeño cementerio del pueblo. Resultaron con el tiempo ser amigos y por muchos meses se encontraban todas las tardes. El extranjero aprendió la lengua de Aisha y le contaba cuentos de mundos lejanos, de palacios, de cúpulas de oro, de mórbidos tapetes y de preciosos mosaicos. Le habló de Bagdad y del gran río que atravesaba, de los cedros del Líbano, de los muros de Jerusalén y de Marrakech. Para Aisha, cada tarde era una nueva aventura. Un día llegó al pueblo un enviado del sultán, Ali. El sultán era un hombre bueno y buscaba una mujer que pudiese hacer serenas los años que aún le restaban por vivir. Todas las jovencitas en edad de casarse se reunieron sobre la plaza, y entre ellas estaba también Fátima y Aisha. El mensajero del sultán les examinó a todas, una por una. Eran bellas, eran jóvenes, pero una cosa faltaba a ellas. Lo entendió cuando llegó a Aisha y le escuchó contar mundos maravillosos, de ciudades encantadas, de Bagdad, del gran río, de los cedros del Líbano y de los muros de Jerusalén. No tuvo dudas, era ella a la que tanto estaba buscando. Era ella quien habría podido soñar el rico sultán en sus largas noches y en las cuales las preocupaciones y los problemas de su reino lo tenían despierto. Aisha siguió al mensajero, dejando a sus espaldas el pueblo y a una madrina envidiosa, y vivió largos años, amada y feliz. Así ha sido contado, y así se los he contado a ustedes. ¿Por qué tenemos miedo al extranjero, al que es distinto de nosotros, al que tiene una lengua diversa, al que tiene otros alimentos, otras costumbres, otra religión? Son realmente quizá temores que, como decía el cuento, son quizá por ignorancia. Al menos a Setut le acusaba de ser una ignorante. Y realmente este cuento
pues nos da la oportunidad de reflexionar en diversos problemas, como es el desarraigo, como es la familia, la religión, los valores, las costumbres, la patria, la tierra, la identidad, la acogida, la xenofobia, en fin, son varios argumentos que nos permite reflexionar, tener en consideración. Más adelante, después de la pausa, trataré de exponer ciertos problemas que viven nuestros migrantes de nuestro país, migrantes latinos, principalmente que van hacia el camino hacia los Estados Unidos con esta ilusión, con este sueño. Ojalá podamos profundizar en ello. Los espero. Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador, yo no bajo cabeza, no a la orden del patrón. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador, yo no bajo cabeza, no a la orden del patrón. Y me fui. Por el año del 2004, previo a la muerte del Papa Juan Pablo II, se emitió un documento sobre el fenómeno migratorio que se llamó Erga Migrantes Christi, la caridad de Cristo hacia los migrantes. Y ese documento estimula la acción, el apostolado
en favor de una atención más adecuada hacia este fenómeno, hacia este problema que se vive en todo el mundo. Y pues no es una solución sencilla, requiere de una acción conjunta, de una acción global, mientras esto no tendrá solución. Y este documento no es que hiciera una gran aportación, ya se habían emitido algunos otros documentos desde Pío XII, Pablo VI, y bueno, con Erga Migrantes se pone un poquito más de actualización, de contextualización de la realidad que vive el migrante. Y esto de alguna manera nos debe estimular a afrontar nuevamente esos problemas, y problemas que conciernen pues a todo el mundo, como ya decía. Primeramente podríamos decir que son muchas las razones que dan origen al fenómeno migratorio. Por una parte son las precarias condiciones de la agricultura. Muchos de estos hombres pues es difícil su situación, esperan los recursos, dependen del clima, dependen de la competencia, luchan contra un mercado neoliberal, en fin, que hay un gran deterioro en la agricultura, y de ahí una emigración hacia las urbes, y de ahí que sea numerosa la población en las ciudades. También pues el deterioro de la economía, de los salarios y de la drástica caída del poder adquisitivo. Hemos visto cómo mes a mes la gasolina va subiendo, cómo el poder adquisitivo de la canasta básica pues cada vez es más difícil realizarlo. En fin, que son varias situaciones a causa de un neoliberalismo. Ya desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari decía: México saldrá adelante. Es realmente triste la realidad. No tuvo México realmente ese progreso que tanto prometía él, ¿verdad? Quizá 10 años de pobreza y después todos gozaríamos de un mejor nivel de vida. Y debiéramos ver que las migraciones favorecen el conocimiento recíproco y son una ocasión de diálogo y de comunión, e incluso de una integración en distintos niveles. El relato nos hace ver cómo Aisha se enriquece con el diálogo, con el encuentro del extraño. Y es esto lo que tenemos que ver desde una perspectiva bilateral en el caso de México, Estados Unidos, que podemos enriquecernos mutuamente, pero se hace mucho énfasis en el aspecto jurídico, en el aspecto económico y en el aspecto político. Esto ha sido prácticamente los argumentos en los que se han desenvolvido las políticas migratorias de Estados Unidos.
Recordamos a Obama, que había la esperanza de una reforma migratoria, y lo que hemos visto más bien son deportaciones masivas, inhumanas, la división de las familias, marginación, exclusión, y todo ello pues de alguna manera no nos debe pues cerrar a las posibilidades de una apertura, de un encuentro, de una fraternidad, de un enriquecimiento mutuo y de unidad entre las naciones, que pues desgraciadamente muchas veces van acompañadas de desintegración familiar, empobrecimiento, discriminación racial, desgaste de fuerzas productivas de nuestros pueblos, desarraigo, inseguridad, explotación, degradación moral y social. Peligros que ponen en entredicho la dignidad y los derechos de las personas. Podemos ver en nuestro país la proclamación de derechos, la emisión de documentos, pero al final lo que seguimos viendo es la corrupción de las autoridades. No podemos exigir a Estados Unidos una reforma migratoria cuando nosotros pues también estamos tratando mal a nuestros hermanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, donde ellos consideran que pasar por Chiapas es el infierno. Tendríamos que realmente ver hacia nuestra política, hacia este reconocimiento de estos hermanos, para con ello poder exigir también nosotros a los demás un respeto a las personas. Vemos en nuestro país cómo son secuestrados, cómo son explotados, privados de su libertad, y pues que deambulan aquí en nuestra ciudad, son quienes realmente buscan estas coladeras para vivir. Son ellos quienes son los consumidores de droga. En fin, que hay situaciones que hablan de injusticia ya en nuestra estructura política, social, y tendríamos que empezar pues por casa antes de exigir a nuestros vecinos un reconocimiento en los derechos. También vemos una proliferación de conflictos. Estas organizaciones delictivas que secuestran, que ejecutan, que comercian, en fin, son situaciones que nuestro gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta, una solución. También se han limitado a prometer, pero no hay realmente una justicia. Lo que podemos ver es un despojo de los derechos humanos y vislumbrar así un nuevo capítulo de esclavitud. De manera especial, reconocer la función esencial que tiene la mujer en el mundo, de manera especial en nuestro país, que viven, sufren una marginación, sufren un sometimiento, una violencia. Que todo ello pues nos haga cobrar conciencia de que tenemos que trabajar por una justicia. Pueden hacer sus comentarios a
622-8962. Ya regresamos. Inmigrando de lugar en lugar, de país en país, coseché tomates, vi las motas de algodón, cosechando la piña, hice surcos en mi corazón para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia fuerza y unidad es el cimiento de la El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Bien, continuando aquí con este comentario del documento Erga Migrantes Christi, en su número 11 hace ver la exigencia de una diligente atención hacia las personas de la movilidad y a sus exigencias de solidaridad y de fraternidad. Son unos argumentos difíciles de vivir por el hedonismo, el materialismo, el egoísmo. En fin, vivimos cerrados en nosotros mismos y resulta difícil realmente hacer nuestros estos problemas de nuestros semejantes. Hoy precisamente el Evangelio hacía mención de la compasión de Jesús, Jesús movido por la compasión. Y así pues el Papa Juan Pablo II hacía ver que no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Más bien, la verdadera solidaridad supone esa disposición a perderse en el sentido evangélico por el otro, en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. En una palabra, no basta sentir lástima del prójimo, sino que se necesita una acción coordinada y eficaz de todos y para el bien de todos. Sentir la pobreza y necesidades ajenas
como parte de nuestro propio ser y buscar las medidas oportunas para remediarlas. Hacer énfasis en esto, que es una acción conjunta, no es una acción únicamente de la pastoral de la movilidad humana. La pastoral de la movilidad humana es una dimensión de la pastoral social de nuestra iglesia, y por ello se requiere una acción conjunta. Y pues bueno, las desigualdades, los desequilibrios muestran esta laceración introducida en la familia por el pecado y constituyen por tanto un doloroso llamamiento a la verdadera fraternidad. Es necesario comprender la situación migratoria vinculada a la globalización y a la disfunción de un mundo cortado en dos por la injusticia y las desigualdades en lo que se refiere al desarrollo. Es notorio pues la acumulación de las riquezas en pocos y más pobreza y endeudamiento para los países pobres. Y así las cosas, la globalización vigente privatiza la riqueza y socializa la pobreza. La globalización no alcanza a los pobres o no se dirige hacia los pobres. La globalización de la economía no solo ha significado la ampliación de los mercados y el crecimiento de las inversiones, sino que también ha traído la agudización de los contrastes sociales y un retroceso económico y social de los sectores pobres. Los pobres sufren las consecuencias de esta carrera económica y son ellos quienes pagan factura de las decisiones que toman los hombres de corbata. Decía el Papa Juan Pablo II, la raíz profunda que frena el pleno desarrollo es el afán de ganancia y la sed de poder, a como dé lugar, que se convierten en actitudes y estructuras de pecado. Actitudes que pasan a ser algo tan normal en la política, en los negocios, donde todo se vale, sin tener en cuenta para nada la ley y el designio de Dios sobre el hombre y sobre los bienes de la creación. San Pablo advertía a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos por codiciarlo se han apartado de la fe y se han ocasionado a sí mismos muchos males. O con otras palabras, nadie puede servir a dos amos. En relación a esto, la instrucción insiste en la necesidad de superar las desigualdades del desarrollo económico y social. Para muchos países, la deuda externa constituye uno de sus grandes desafíos a la acción de la justicia. Regularmente el fenómeno de la deuda externa se atribuye a la corrupción y a la mala administración. Tuvo sus orígenes en la excesiva disponibilidad de fondos creada por el boom del petróleo. Se ilusionó a estos países, entre ellos el nuestro, países pobres con el crédito fácil, y luego se cambiaron
unilateralmente las reglas del juego, con consecuencias muy serias para las poblaciones pobres. Este problema es uno de los más graves en la actualidad y es causa de freno del desarrollo y del creciente empobrecimiento de millones de seres humanos que son víctimas inocentes de decisiones irresponsables que ellos no tomaron. Dios ha destinado la tierra y todo aquello que contiene al uso de todos los hombres y pueblos, y por tanto los bienes creados deben, según un justo criterio, ser participados a todos, siendo guía la justicia y acompañada de la caridad. Es sin duda un argumento que han tratado de hacer una gran mentira, que la Tierra no es capaz de alimentar a los 7,000 millones de habitantes que la formamos. Es la falta de caridad, la falta de solidaridad para hacer llegar estos recursos que el mismo planeta nos da. Algunos se han hecho dueños de este don sin importar la muerte, las necesidades precarias, las heridas lacerantes de nuestra sociedad. Quiero agradecer a Fernanda, acólita de Santa Cruz del Apostolado. Le da gusto que escuchar acá a su párroco y me desea bendiciones. Quienes quieran enriquecer este momento, sea para la próxima sesión, enviarme inquietudes, enviarme cuestionamientos que puedan realmente enriquecer. Yo creo que todos somos aquí, la gran mayoría, migrantes. Tenemos esta experiencia de venir de fuera. En particular, yo también soy migrante, pero sin duda que estamos llamados a ser pobladores de este mundo. El fenómeno migratorio alarga el término nación y por ello nos podemos considerar habitantes de este mundo. Ojalá que sea fraterno, ojalá que pueda ser una sola familia, que podamos alcanzar a tener un reconocimiento en nuestra identidad, hijos de Dios y respetados también en esa dignidad que nos ha dado. Ya volvemos. A la orden del patrón y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Coseché tomates, piña, plata. Moriplus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó
Recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Bien, también un argumento que menciona Erga Migrantes es el derecho que tiene todo país de practicar una política migratoria. Hay quienes tienen la política de que no pueden ser ciudadanos aquellos que no tengan realmente sangre, que sus padres sean oriundos de ese lugar. Es la única manera de ser ciudadanos, por la sangre. Y otros pues tienen una apertura, podemos decir, son más universales. Hay ciertas condiciones de alcanzar la ciudadanía, pero lo que podemos ver es que hoy en día la política que tenemos con nuestro vecino país pues es una política restrictiva. Pudiéramos decir que está fundamentada en un pánico semejante al que vivió el faraón en Egipto. El mandar matar a los judíos que nacieran, es eso un temor que por número, un crecimiento demográfico, pues los lleve a tener estas políticas restrictivas. Son ellos quienes piden detener a como dé lugar la migración del sur al norte, pero por otra parte piden una migración de iguales a iguales. Regularmente todos los países del norte pues política económicamente están muy bien, y por ello entre el norte no habría gran dificultad, como sería Canadá y Estados Unidos. Tienen un poder económico, una política fuerte, en fin, pero para los desiguales pues el desprecio, mientras que la igualdad para los que tienen la igualdad y el respeto para quienes gozan de una economía fuerte. La persona humana tiene unos derechos que son anteriores al Estado y que éste debe reconocer y tutelar. Estos son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la práctica religiosa, a la educación, al trabajo, a formar una familia. Vemos reiteradamente cómo son violados muchas veces estos principios, y por ello tenemos que ver esta realidad de nuestro siglo, que pone a prueba la capacidad de los países receptores para tratar con humanidad al trabajador inmigrante. Definir una política migratoria solo a partir de una perspectiva de control y sobre todo que se ha idealizado la seguridad después de aquel atentado a las torres en Nueva York, pues es una perspectiva realmente pobre, y esto lleva a atropellar las condiciones de acogida que debieran corresponder
al derecho de emigrar. Sería honroso para una política migratoria poder definirse como una parte determinante de este esfuerzo para un desarrollo sólido, solidario, tanto aquí para México como para allá, para Estados Unidos. Es inaceptable e injusto tratar la cuestión de las migraciones solo a partir de nuestras necesidades de países ricos, limitando la entrada solo a migrantes que sean de provecho. Pero históricamente y de manera muy simplificada podríamos decir que ha habido dos actitudes ante las migraciones del sur al norte. Un enfoque jurídico-político y el enfoque económico-político. Leyes que se emiten desde el derecho de Estado, Texas, California, en fin, cada estado emite sus leyes restrictivas, xenofóbicas, en fin. Y también pues ya no los necesitamos, pues restringimos el acceso o los deportamos, en fin. Es algo que tendrá que valorarse y tener en consideración. Mediante políticas etnocéntricas no se hace más que agravar el carácter inhumano de la globalización. Ante el fuerte impulso de hombres y mujeres que salen de su país para buscar un mejor modus vivendi, se insiste a los países tradicionalmente receptores en la necesidad de rechazar todo sentimiento y manifestación de xenofobia y racismo por parte de quienes lo reciben. Las actitudes xenófobas van ganando terreno en países del viejo continente y en Estados Unidos. El Vaticano II dice, con respecto a los trabajadores que provienen de otros países o regiones y que prestan su cooperación a un crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en particular los poderes políticos, deben acogerlos como personas, no como simple mano de trabajo, como una fuerza física de producción. Más bien deben facilitar la presencia de sus familias junto a ellos, ver por la reunificación familiar, por este tejido importante para la sociedad. Ayudarles a procurarse un alojamiento decente y familiar, de tal manera que puedan incorporarse a la vida social del país o de la región que los acoge. Sin embargo, en cuanto sea posible, deben crearse fuentes de trabajo en las regiones de los trabajadores. Esto sería realmente una medida que tendría que tener en consideración nuestro gobierno. Han puesto realmente esperanzas en las remesas, han visto el trabajo migratorio como un provecho para el país, han visto o lo han leído como un crecimiento económico, pero les debemos mucho a ellos. La Secretaría de Turismo realmente con lo que producen los migrantes, bien pudiéramos decir que andan a la par. Entonces, sin invertirles, sin dotarlos de derechos,
tenemos mucho que agradecer. Agradezco los saludos de parte de Antonio e Irma de Mar, y saluda a todos en Koinonia Radio y dar la bienvenida. Gracias. Espero que para la próxima oportunidad que tenga haya preguntas, cuestionamientos, temas que quisieran ver. Hasta la próxima, gracias. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi vida. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal, Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com. Imigando de lugar en lugar. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. Es muy triste, o sea, hay palabras